¿Cree que en los últimos años la Procuraduría ha sido desprestigiada e incluso atacada por realizar su trabajo? Si esto es correcto. ¿A qué responde esto? Bueno, lamentablemente todavía no entendemos en este país la importancia de la defensa de los derechos humanos. Hay diferentes sectores en la población que quisieran volver a esas actividades o costumbres del pasado. Recordemos que la Procuraduría de Derechos Humanos nace a raíz de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985. Y no obstante estos 30 años que tiene de funcionar la institución, siempre por situaciones del contexto, de la realidad que vive el país en determinados momentos, siempre se nos ataca y se pretende desacreditar nuestro trabajo. Considero que hay grupos interesados en que el país continúe sumido en esos bajos índices de desarrollo humano. Si contemplamos que las bases fundamentales del desarrollo humano son la educación, la salud y el desarrollo en términos generales, entonces se puede pensar que esa inversión que hay en salud responde a una política de interés porque no haya un desarrollo en la población. Esa falta de inversión en educación, que es pilar fundamental del desarrollo humano, no sea la adecuada precisamente para que la población no conozca la realidad del país. Entonces, desde ese punto de vista, es que considero que definitivamente vamos a seguir luchando contra ese estigma que grupos interesados quieren mantener en el imaginario social en contra de la Procuraduría de Derechos Humanos, pero reitero, en la medida en que vayamos llegando a más espacios públicos, vayamos cubriendo mayor cantidad de grupos poblacionales, vamos a ir dando a conocer cuál es el quehacer de la institución y la importancia de que los derechos humanos puedan ser ejercidos con plenitud y en libertad por la ciudadanía. ¿Qué se necesita hacer para educar más a la población en Guatemala para que conozcan sus propios derechos y respeten los derechos humanos de las demás personas? Bueno, desde el quehacer propio de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, considero que llegar más allá de donde lo hemos hecho. Hay precariedades siempre en la institución, falta de recurso humano, falta de insumos para podernos movilizar. En el caso concreto de la Auxiliatura de Quetzaltenango, cubrimos 20 de los 24 municipios del departamento y con nuestros procesos de formación y sensibilización no llegamos a todos. Por otra parte, también no tenemos en la auxiliatura personal que hable el idioma mam y el idioma quiché. Entonces, eso nos limita bastante para que haya una comunicación más fluida con la población que habla el mam o el quiché. Entonces creo que desde es por esa parte donde debe irse fortaleciendo la institución para dar una atención en el idioma materno con pertinencia lingüística, que es bastante importante. Entonces es ahí donde debemos fortalecernos institucionalmente para, reitero, tener una comunicación mucho más abierta, fluida, con los diferentes grupos poblacionales. Y eso no solo sucede en la Auxiliatura de Quetzaltenango, nos pasa a nivel nacional. Entonces, es ahí donde debemos poner énfasis para ir fortaleciendo el quehacer de la institución. Por otra parte, también considero que es importante ir haciendo alianzas estratégicas mucho más abiertas con otros grupos poblacionales o con organizaciones no gubernamentales para llegar también a otros grupos poblacionales para que se identifiquen plenamente con los derechos humanos y juntos vayamos avanzando en este tema. Uh-huh, uh-huh. Imaginemos un escenario en donde no existiera una Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Cómo sería la situación para la población? ¿Cuál es la importancia de esta entidad? Bueno, si nosotros nos retrotraemos un poquito en el tiempo y nos posicionamos en los principios de la década de los 80, por ejemplo, uh-huh, en donde el conflicto armado interno estaba bastante fuerte, en donde la justicia no era
tan cercana para la población como ahora, en donde el Estado se convertía en un ente, con las funciones que tenía en ese tiempo el Ministerio Público, en un ente acusador y perseguidor de la población sin que ésta pudiera ejercer plenamente esa garantía constitucional que es el derecho de defensa. Nosotros veríamos un panorama bastante oscuro en el país, teniendo esa cultura de violencia tan arraigada en todos y todas en esa década entre los 70 y los principios de los 80. Considero que no obstante las limitantes que hay en la actualidad y que el avance de los derechos humanos no es el porcentaje que uno quisiera, sí hemos avanzado en cuanto a la forma en que se encontraba la situación de los derechos humanos en el país en ese tiempo. Ni siquiera teníamos idea qué eran los derechos humanos. Por lo menos yo, que era una adolescente en ese tiempo, cuando empecé a oír de derechos humanos, así como que, bueno, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Pero es bien importante la autoformación, el conocer la verdadera historia de este país, cómo se ha vulnerado a lo largo de esa historia los derechos humanos de pueblos indígenas, de las mujeres, de los grupos tradicionalmente vulnerabilizados. Y ahí vamos a evidenciar o se va a reflejar el avance que hemos tenido, aunque que no obstante no es el ideal, sí hemos avanzado si comparamos con cómo se vivían los derechos humanos en ese tiempo. ¿Algo más que quisiera agregar? Muchas gracias. Bueno, yo insto a la población a que conozcamos un poco más de nuestras instituciones, pero especialmente de la Procuraduría de Derechos Humanos, porque a la larga esta institución viene a ser un aliado estratégico para cualquier persona en lo individual o grupo de personas que consideren que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados. Conozcamos más para tener una idea propia de qué es la institución del Procurador de los Derechos Humanos, qué son los derechos humanos, precisamente por desconocer eso, estigmatizarlos y verlos de forma negativa. Gracias. ¿Tiene información para contactar a PDH? Sí, claro, en Quetzaltenango estamos ubicados, recientemente nos cambiamos de sede, estamos ubicados en la primera avenida 28A-14 de la zona 7, en el lugar conocido como Prados de Santa María, cerca de la línea. Y nuestro teléfono de contacto pues es el 7763-5762. Atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde sin cerrar al mediodía. Y les esperamos no solo porque quieran presentar una denuncia, sino por cualquier información que quieran solicitar en relación al quehacer de la institución o de los casos que manejamos dentro de esta. Flor Elizabeth Gómez Mejía, auxiliar delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos en Quetzaltenango. Muchas gracias de nuevo. A ustedes muchas gracias por el espacio y muchas gracias a quienes nos han escuchado o visto a través del internet. Muy amables. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Travelog Media, una colaboración con la revista Intermundos, revista.intermundos.org. Puede encontrar Travelog Media en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y también en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Que todo sea amor, walk tall, live free.